Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, amén. Bienvenidos cada uno de los que ya está aquí en este lugar y a este varón que miramos aquí por primera vez. No sé si es primera vez, pero es primera vez que yo lo miro, amén. Dios lo bendiga, bienvenido. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, yo sé que Dios tiene algo para nosotros hoy en este día, amén. Vamos a invitarle, hermano, que tome su Biblia y vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 2. Ahí vamos a leer, hermano, algunos pasajes bíblicos donde Dios, hermano, creo yo con todo mi corazón que Dios tiene una enseñanza para mí y para usted hoy en este día. Amén. Jeremías, capítulo 2. Vamos a iniciar leyendo, hermano, el verso 1, cuando todo lo tengamos, para iniciar juntos. Amén. ¿Ya estamos allí? Amén. Leemos la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice así en el verso 1. Dice, vino mi palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Verso 3 dice, santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oí la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Dios que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por la tierra desierta y despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese sus frutos y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Amén. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Padre, que nos da, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, en este día, Padre. Pedimos, Señor, que tomes control, Padre, de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. De mí, Señor, en primer lugar, Padre, que voy a compartir esta palabra. Que no salga una palabra, Señor, de mis labios, Señor, que no concuerde con tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, a compartir solamente, Señor, lo que tú estableciste, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice al pastor, a su esposa, Señor, que andan allá en aquel lugar, Señor, que tú los bendigas, los guardes y que nos permitas en este día también, Padre, aprender algo de tu palabra, Señor, y que nos vayamos de este lugar bendecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano. Tome su asiento dándole la alabanza al Señor. Amén. En esta tarde, hermano, pues, mire, tengo el privilegio de estar al frente de usted y me tocó la bendición de compartir la palabra hoy en este día. Le voy a pedir, hermano, básicamente tenemos 45 minutos, amén, para escuchar la palabra. Si usted necesita ir al baño, hermano, si hay necesidad, vaya al baño. Si necesita estar parado por alguna necesidad, puede hacerlo, pero le pedimos que su mejor atención, hermano, para el Señor, no para mí, amén.
Esta enseñanza, hermano, la titulé de esta manera: el engaño da a luz la apostasía. Vamos hoy en esta noche a hablar un poquito de la apostasía, cómo se mueve, hermano, en las iglesias, y puede ser, hermano, que en este lugar estemos participando de este pecado. Amén. Hay un grave problema, hermano, mundialmente, hablando en términos de la iglesia del Señor, los países, todos los países, los lugares, las ciudades, las iglesias han permitido, hermano, los ministerios, algunos ministerios se han contaminado, han permitido que el hombre tome posesión y que él sea quien ponga leyes sobre el pueblo, y hay muchas cosas que vamos a poder analizar hoy en este día, y todo con el fin, hermano, de que yo y usted podamos ir caminando de una manera más segura en este camino que Dios ha trazado. Amén. Hay una verdad absoluta, hermano, y esa la encontramos en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan. Amén. Donde yo y usted debemos de dirigirnos sobre esta verdad. Pero vamos a mirar, hermano, cómo es que la apostasía, hermano, es prácticamente invisible. ¿Quién puede mirar el pecado? Nadie puede mirar el pecado, amén. Es prácticamente invisible. Entonces, ¿qué es lo que encierra esta palabra, hermano? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué pecados rodean la apostasía? ¿Verdad? Otra de nuestras preguntas. Y nuestra pregunta más concreta, hermano, acerca de este tema sería cómo detectamos o cómo detectar la apostasía puede ser a nivel personal o a nivel de un ministerio, ¿verdad? Y para finalizar con las preguntas, hermano, ¿cómo y en dónde comienza la apostasía? Porque la mayoría de los que estamos aquí quizás hemos escuchado acerca de la apostasía, pero a lo mejor no entendemos qué es esta parte. Amén. Pero hoy en este día yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad de aprender algo nuevo. Amén. Mire, la apostasía, hermano, la apostasía, como le dije, el engaño da luz, ¿verdad? Como la mujer, hermano, cuando se embaraza, va a dar a luz un hijo, va a dar a luz un bebé, una niña o un niño, ¿verdad? Entonces el engaño en nosotros, hermano, produce, la palabra de Dios dice que el engaño es pecado, el engaño produce muerte en nosotros. Entonces, el engaño da a luz algo. En este caso, le llamé yo así a la enseñanza, el engaño da a luz la apostasía. Entonces, antes de que se viniera esta palabra, porque es una palabra que viene del griego, ya miramos aquí en el libro de Jeremías, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 2, donde dice el Señor, hermano, le habla a Israel, ¿verdad? Entonces el Señor, hermano, nos da testimonio y está hablando de Israel, está hablando de su pueblo que Él, dice la palabra, que Él tomó de Egipto. Entonces el Señor empieza a hacer un reclamo y dice: qué mal hallaron vuestros padres en mí, a que se alejaran de mí. Entonces estamos mirando, hermano, que el Señor estaba molesto con el pueblo de Israel, reclamándole a los hijos, diciéndoles que mal hallaron vuestros padres, ¿verdad? Cuando el Señor, hermano, hizo lo que el pueblo empezó a clamar, el pueblo se miró en aflicción, el pueblo se miró en esclavitud y empezó a clamar a Dios, hermano, y el Señor envió un libertador, les envió a Moisés. Dice la palabra, hermano, que con mano poderosa Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? En el desierto dice la palabra, hermano, que el Señor estaba alimentando al pueblo, hacía descender maná de la roca, hermano, la roca invirtió agua y bebieron en el desierto. Entonces, muchas de las veces nosotros decimos, hermano, pero ¿cómo es posible que Israel se haya alejado de Dios una y otra vez?
mirando todas las maravillas, hermano, todos los milagros y prodigios que Dios hizo en medio de su pueblo. A lo mejor usted y yo hemos dicho, si yo hubiera sido Israel al mirar la nube que nos seguía cuando íbamos en medio del sol, que nos cubría el sol, habíamos podido mirar la gloria de Dios. Si yo y usted hubiéramos caminado en ese lugar, hermano, cuando iban de noche, dice que una lumbre, hermano, los seguía, iba alumbrando el lugar por donde ellos iban caminando. Ellos pudieron mirar, hermano, cómo la mano poderosa de Dios abrió ese mar por donde ellos prácticamente, hermano, cuando ellos llegaron a ese lugar, se miraron perdidos. ¿Para dónde le daba? Enfrente tenían el mar, que si se aventaban a nadar, hermano, no iban a salir. Porque no estamos hablando de un río, estamos hablando del mar. Y miraban hacia atrás, hermano, miraban al ejército del faraón que venía atrás de ellos. Pero una vez más, hermano, Dios muestra su poder y su gloria abriendo el mar. Y dice la palabra, hermano, que pasaron en seco. O sea, mirando todas estas maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, usted y yo nos podemos preguntar cómo es posible que Israel se haya alejado una y otra vez de Dios. ¿Cómo es posible que Israel, hermano, haya servido a otros dioses sabiendo que el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, los había sacado de ese lugar? Y prácticamente se nos hace imposible, hermano, creer que un pueblo que miró tantas obras de Dios se haya alejado de Dios. Pero quiero decirle, hermano, que nosotros estamos en la misma situación. Somos un pueblo, hermano, que Dios, dice la palabra, que Dios ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo, hermano, que hemos mirado la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, hemos mirado tantos milagros, hermano, que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y sabe qué? En veces nos desanimamos. En veces ya no queremos seguir. En veces nos molestamos con Dios porque tenemos que pasar por algunas luchas y algunas pruebas, ¿verdad?, que Dios permite. Ahora, ¿por qué Dios permite, hermano, luchas o pruebas en nuestra vida? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros maduramos. Si usted y yo, hermano, dijéramos, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo fe? Decir con mis labios, hermano, yo tengo fe en Dios es fácil. Cualquiera de nosotros podemos decir que tenemos fe en Dios. Pero la fe no se demuestra de esa manera, no se demuestra con nuestros labios. La fe, hermano, se demuestra cuando nosotros pasamos por algunas luchas o algunas pruebas y tenemos que aprender en confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Porque las luchas, hermano, y las pruebas son un proceso. En ese proceso Dios empieza a trabajar en tu vida. Dice la palabra del Señor, hermano, que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. El Señor los manda en una barca y allá adentro, cuando estaban en el mar, dice que se levantó una tempestad. Y ellos se espantaron. Es lógico, hermano. Yo y usted también nos hubiéramos espantado. ¿Verdad? Nos hubiéramos de haber espantado. ¿Por qué? Porque estar en medio del mar, hermano, con una tempestad. ¿Se imaginan las olas que se levantaron, el aire que estaba haciendo? Prácticamente ellos pensaron que iban a morir. Pero ellos acababan, hermano, atrás. Acababan de pedir fe. Muchas de las veces yo y usted le hemos pedido a Dios fe porque sabemos que nos hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que nos hace falta, hermano, tener fe? ¿Por qué no sabemos que nos hace falta fe? Porque Dios nos ha pasado por algunas luchas o pruebas y hemos desertado. Hemos salido, prácticamente hemos renunciado. Y en veces empezamos a buscar la ayuda humana, sabiendo, hermano, que Dios es un Dios fiel. Y Él dice en la palabra, hermano, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pero cuando estamos pasando por la lucha y por la prueba, nos hemos dado cuenta más de algunos de los que estamos aquí, hermano, que no confiamos en Dios como decimos confiar. Y que en algún momento de tu vida otra vez le vas a pedir a Dios que te aumente la fe y vas a tener que pasar por algunas luchas o pruebas para que tú seas probado. Cuando tú soportes la tentación, cuando tú soportes la lucha, cuando tú soportes la prueba, o yo soporte, hermano, y que salgamos adelante sobre esas cosas, porque tenemos que tener algo bien seguro. Dice el Señor, hermano, que Él no va a permitir una carga que yo y usted no podamos llevar. Si ahorita usted está en un trabajo y su trabajador es malvado con usted, prácticamente usted tiene un patrón, es un faraón, que lo maltrata, que lo aflige, que se burla de usted, porque simplemente sabe que usted es cristiano, porque lo ha mirado por ahí orar. Y sabe qué es lo que pasa, hermano, muchas de las veces el enemigo se levanta, nosotros sabemos que es el enemigo. Y Dios sabe que nosotros estamos siendo probados. Pero Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, dice que Él ya lo venció. El enemigo está vencido. Ahora, mire, ¿por qué nos falta fe? Porque el Señor dice que Él, o sea, el Señor ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies. Pero hay personas que no creen esta palabra. ¿Y sabe dónde anda el enemigo, hermano? Lo traen en la rodilla o en la cabeza. Porque no creen la palabra de Dios. A muchos hijos de Dios, hermano, el enemigo los hace como quiere. Porque no creemos. Entonces, tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer al Dios que le servimos. Entonces el pueblo de Israel, hermano, empezó a renegar en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creía a Dios. Porque caminaban y caminaban y no se miraba el lugar donde Dios les había prometido. Entonces es un proceso que tenemos que pasar, hermano, para llegar a esa tierra prometida. Dice que es necesario, hermano, que nosotros seamos atribulados aquí en esta tierra. ¿Cómo podemos decir, hermano, que somos hombres o mujeres de fe si no hemos sido probados en nada? Cuando tú has sido probado y has pasado la prueba, entonces sí puedes decir, hermano, con tus labios y con tu corazón que tú eres un hombre o una mujer de fe. Porque tú sabes que pasaste el proceso. Tú sabes que soportaste ese proceso y que esperaste en Dios. Entonces, cuando tú y yo sabemos esperar en Dios, hermano, allí es cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a madurar. Y cuando nosotros miramos venir una prueba más a nuestra vida, lo único que pensamos, hermano, un hombre o una mujer de fe, lo único que puede llegar a pensar es, Dios va a estar conmigo como estuvo en la otra lucha. Dios no me va a dejar como tampoco me dejó en la otra prueba que pasé. Pero muchas de las veces no es así. ¿Sabe qué? En el libro de Lucas, hermano, en el libro de Lucas, hablando de la parábola del sembrador, dice la palabra del Señor, que la semilla que cayó en las piedras, dice que por un momento, hermano, esa semilla dio fruto. O sea, dice que creyó. La persona creyó por un tiempo, pero después al venir la prueba o la persecución por causa de la palabra, dice que esa persona disertó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Pero sí dice la palabra que creyó por un momento. Entonces hay personas que llegan al camino de Dios, hermano, y reciben la palabra. Y son bautizados. Y creen con todo su corazón. Pero no hay alguien aquí en este lugar, hermano, que seamos hijos de Dios y que no hayamos tenido luchas. Todos los que estamos aquí hemos tenido luchas. Todos los que estamos aquí hemos tenido pruebas. Pero no todos los que estamos aquí, quizás hemos pasado quizás no hemos sabido esperar en Dios.
Y ese es un gran problema para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios dice que Él no es hombre para que mienta. Mire, muchas de las veces usted o yo le puedo hacer una promesa a usted y le quedo mal. Porque soy hombre. Pero Dios no le va a quedar mal. Si Dios le ha prometido algo, hermano, o Dios me ha prometido algo a mí, Dios lo va a cumplir. Y esa es la seguridad que yo y usted debemos de tener dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, mire, ¿qué es una apóstata? ¿Qué es la apostasía? Como le dije, es una palabra que viene del griego. ¿Qué significa esta palabra? Porque todos los pecados, hermano, todos los pecados apuntan a esta palabra. Vamos a mirar más para abajo en la escritura, que dice la palabra, hermano, que el Señor Jesucristo no se va a manifestar hasta que la apostasía se haya regado por el mundo, hasta que esté en su plenitud. Entonces va a llegar el momento en que el hijo de perdición se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ahorita miramos, mire, si nosotros miramos lo que está pasando en las iglesias, hay muchos falsos profetas en las iglesias. Hay muchos falsos apóstoles, muchos falsos predicadores, muchos falsos evangelistas, muchos falsos pastores, que lo único que están buscando algunos pastores, hermano, es vivir de las ovejas, enriquecerse de las ovejas. Así como aquella persona que tiene un rebaño, hermano, ¿qué hace con las ovejas? Está esperando a que las ovejas se llenen de lana y después a quitárselas. En muchas iglesias, hermano, muchos pastores están pidiendo que las iglesias se llenen. ¿Para qué? Porque saben que allí hay dinero. Entonces, la obra de Dios, hermano, no se trata de dinero. Dios no nos dejó aquí para que nosotros estemos pensando en el dinero. Dios nos dejó, hermano, para que seamos ministradores de la palabra, para que yo y usted ministremos la palabra, hablemos de la palabra. Mire, la apostasía tiene que ver con esto, hermano. Cuando usted invite por ahí a cierto predicador famoso, que es reconocido en el mundo, esa persona cuando agarre su teléfono y usted le llame, te invito a mi iglesia, él no le va a decir, voy, dame tu dirección. Él va a empezar a hablar de números. Él va a empezar a hablar de dinero, de precio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son fraudulentos. Porque son obreros fraudulentos. Porque son personas que han utilizado la palabra de Dios para enriquecerse. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hermano, y miramos los apóstoles verdaderos, los discípulos de Jesús, que no buscaron estas cosas, que ellos predicaron la palabra por amor al nombre de Jesús, nos damos cuenta que la apostasía comienza en muchas áreas. Depende en el pecado que tú empieces a ejercer. La apostasía puede empezar en ti cuando tú te desanimas y empiezas a criticar a tus hermanos. Allí puede empezar la apostasía. Cuando tú miras el evangelio como un acto de ganancia para tu vida, allí puede empezar la apostasía. O sea, hay infinidad, hermano, de puntos donde la apostasía puede empezar a nivel personal o también a nivel de un ministerio. Y eso es lo que Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué cree, hermano, que aquí en este lugar le insistimos y le decimos, hermano, venga a las oraciones, pase tiempo con Dios, busque la presencia de Dios, lea la palabra de Dios en su casa, dedique tiempo a leer la escritura? Al final de cuentas, hermano, yo no me voy a beneficiar de lo que usted lea. Usted es el que se va a beneficiar. Usted es el que va a recibir el beneficio de que pase tiempo en la presencia de Dios. Si usted agarra la Biblia, hermano, y la escudriña en su casa, usted va a ser beneficiado porque Dios le va a hablar a su vida, porque Dios le va a abrir los ojos. Entonces, mire, hermano,
hay muchas ovejas que están dentro de las iglesias y todo lo que les dice el predicador, a todos le dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Y por eso aquí, hermano, le incitamos a usted que lea la Biblia para que usted se dé cuenta si el que se pone aquí enfrente le está hablando de la palabra de Dios o le está hablando de lo que él piensa o de lo que él cree. Porque aquí en este lugar, hermano, amamos la obra de Dios. Porque aquí en este lugar no estamos sobre el dinero de nadie. Porque Dios nos ha fortalecido, nos ha dado las fuerzas, hermano. ¿Para qué? Para que cada uno de los que estamos ministrando aquí en este lugar, hermano, podamos trabajar con nuestras propias manos, con la voluntad de Dios y que Dios provea para nuestras necesidades y nuestra familia. Aquí en este lugar, hermano, lo único que buscamos es que usted se allegue a Dios. Que usted busque a Dios. Que usted se conecte con Dios. Eso es lo que estamos buscando. Si usted mira en la palabra de Dios, hermano, usted se va a dar cuenta. Si es conocedor de la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que eso es lo que buscaba Pablo. Eso es lo que predicaba Pablo. Eso es lo que Pablo le enseñó a Tito, a Timoteo, a Filemón. Eso es lo que Pablo les enseñó. A no, hermano, a no usar la palabra de Dios como ganancia deshonesta. Por eso le insistimos, hermano, y le vuelvo a decir, leamos la palabra. Pasemos tiempo en la palabra. Por eso le volvemos a insistir, hermano, venga a las oraciones. Son pocos los que estamos aquí en la oración, hermano. Son muy pocos. Y yo sé que muchos de los que están aquí pueden venir a la oración, pero hay algo que los está deteniendo. Algo nos detiene en lo bueno. Siempre para lo bueno, hermano, va a haber algo que se nos va a interponer. Ahora, si le dijéramos a usted, hermano, ¿sabe qué? Cada vez que venga usted a la oración nos va a dejar aquí $20. Pues digo, tendría razón de no venir. A lo mejor ni yo vendría a este lugar. Pero no nos cobra nada, hermano. Al contrario, Dios nos da un pago por venir y pasar en su presencia. Entonces, eso es lo que usted tiene que mirar, hermano, en cualquier lugar que vaya usted. Y si en este lugar, hermano, si en este lugar se le empieza a predicar otro evangelio que no está escrito aquí en la palabra de Dios, hermano, salga corriendo de este lugar y busque un lugar donde se predique la palabra de Dios. Pero si usted conoce la palabra de Dios y mira lo que se está enseñando aquí en este lugar y sabe que es la palabra de Dios, hermano, entonces, ¿sabe qué? Dejémonos moldear por el Señor. Hay cosas que Dios tiene que quitar en nuestra vida. Hay cosas a las que tenemos que renunciar completamente. ¿Sabe por qué no hemos crecido muchos de los que estamos aquí, hermano, en algunas áreas? Porque no hemos querido renunciar. ¿Sabe por qué no creció Israel? ¿Sabe por qué no fueron introducidos todos los que salieron de Egipto? Porque no dejaban de pensar en Egipto. Hay cosas todavía en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón del mundo que no queremos dejar. Algunos la ira, algo otros el orgullo, algo otros los celos, algo otros la envidia. Y no nos dejan. No nos dejan entrar, hermano, al lugar de reposo que Dios nos prometió. Entonces aquí el Señor, hermano, está haciendo un reclamo y le está diciendo el profeta Jeremías al pueblo de Israel: ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Que se alejaron de mí y se fueron tras de la vanidad. O sea, tras de otros dioses. Es lo mismo que está preguntando Dios a nosotros, hermano, los que no estamos activando 100% en las cosas de Dios. Está diciendo Dios, no está diciendo a usted y me está diciendo a mí: ¿qué maldad has hallado en mí? Yo lo di todo por ti allá en la cruz. Yo di el 100% por ti allá en la cruz, pero yo miro que tú estás aquí, unos al 30, otros al 40, otros al 60, pero no sé qué está mirando Dios en nosotros, hermano. Y ahorita vamos a mirar, hermano, lo que dice la palabra. ¿Ven? Mire, lo voy a invitar que vaya usted
a la segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Ven. Vamos a leerlo, hermano, detenidamente. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermano, hablándole a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese lo que dice en el verso 2. Que prediques la palabra. Muy importante, hermano. Para seguir, ahorita seguimos, mire. Dice, que prediques la palabra. Usted va a mirar a muchos predicadores, hermano, que dicen: wow, qué predicador. Wow, cómo Dios lo usa. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando no tenemos discernimiento nosotros en veces nos emocionamos por alguien que grita, por alguien que corre, por alguien que se mueve. Y a todos le decimos amén porque no tenemos discernimiento de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos discernimiento, no necesitas mirar a una persona que brinque, que corra o que grite. Necesitas mirar la palabra de Dios, necesitas mirar lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está mandando. Entonces, las cosas de Dios, hermano, no son por emociones. No es por el que corre, por el que brinca o que el predicador. No, las cosas de Dios, hermano, la vida del cristiano no es por esas cosas. Nuestra vida, hermano, depende de la palabra de Dios. Nosotros vamos a crecer por la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser limpios por la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice. En el verso 12, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ok, Timoteo, tú vas a ser el que te vas a quedar prácticamente en mi lugar. Pero tienes que saber conducirte. En primer lugar, cuídate de no poner pensamientos tuyos en la palabra de Dios. Cuídate de predicar la palabra de Dios, lo que Dios dice. Hay muchos predicadores que dicen: yo pienso o yo creo. Pero Pablo le está diciendo: predica la palabra de Dios. Lo que concuerda con la palabra de Dios. ¿Verdad? Con toda paciencia y doctrina. Entonces, hace rato le compartí a los jóvenes, hermano, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 5, habla y dice que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Entonces, está hablando Pablo de los dones. Lo que significa que si alguien está enseñando la palabra de Dios, tiene que tener la capacidad de entender, hermano, que la persona cuando Dios te da ese privilegio, Dios te va a usar, pero tú tienes que tener cuidado de lo que vas a hablar y de lo que tú vas a poner, porque si tú empiezas a poner a la palabra de Dios, a ponerle y a quitarle, como predicador o como maestro, te estás echando un problemón encima. Porque tú estás sacando de contexto la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a enseñar algo diferente a lo que Dios ya estableció, tú le estás diciendo lo mismo que le dijo el enemigo: yo puedo ser Dios. Le estás diciendo al enemigo: yo puedo hacer mejor las cosas que tú. Yo puedo hacer mejor las cosas que lo que tú tienes establecido aquí. Entonces, el hombre, hermano, se mete en problemas cuando esos pensamientos llegan. Todo esto que le estoy diciendo, hermano, tiene que ver con la apostasía. Tiene que ver con el pecado de la apostasía. Son pecados que se van acumulando. Entonces, la apostasía, hermano, es esto, mire. ¿A qué le podemos llamar apóstata? A una persona que creyó en el Señor Jesucristo,
o una persona que no ha creído. Obviamente tenemos que llamarle apóstata a una persona que creyó y renunció al evangelio. ¿Cómo lo podemos mirar? ¿Alguien de nosotros ha ido a las calles? Hemos mirado predicadores, hemos mirado pastores, hemos mirado ministros, hemos mirado evangelistas ahí en ese lugar y nos han dicho, yo fui pastor por muchos años. Están viviendo en la calle, pero caí en las drogas. Quiero regresar, pero no puedo regresar. Pero usted va a mirar a otras personas que les van a decir, yo fui ministro, yo fui predicador, yo fui pastor en una iglesia, pero jamás vuelvo a regresar a una iglesia cristiana porque allí en ese lugar hay puros hipócritas. Jamás en mi vida, o es el último lugar a donde yo regresaría. Te van a decir personas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay una diferencia de los que están apartados y saben que están mal, pero en su corazón está el deseo de regresar a Dios. Pero vas a mirar personas que están mal y te van a decir, jamás en mi vida vuelvo a regresar a las cosas de Dios. Eso se llama, hermano, apostasía. Prácticamente, hermano, esas personas porque están renunciando, te están diciendo, jamás voy a regresar a ese lugar. Entonces, esa es la diferencia que vamos a mirar ahí en la calle. Entonces, apostasía es cuando se manifiesta, hermano, el pecado en la humanidad, cuando ya Dios haya predicado en todo el mundo, como dice en su palabra, y los que creyeron, hermano, creyeron, y los que no creyeron, no creyeron. Se va a manifestar el enemigo. ¿Por qué? Porque muchísima gente, hermano, no creyó, y muchísima gente de la que creyó se apartó de Dios. Cayó en apostasía. En ese pecado, ahí va a haber, hermano, ministros. Ahí va a haber pastores, ahí va a haber predicadores. Ahí va a haber de todos los ministerios, hermano, que tocaba batería, que tocaba bajo, que ahí va a haber de todo, porque hay muchas personas, hermano, que llegan al evangelio y no soportan las luchas y las pruebas que vienen a su vida. Entonces el engaño, hermano, el engaño da a luz la apostasía. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí, a lo mejor alguien de los que estamos aquí está desanimado? O estuvo desanimado. Y en su corazón dijo, ¿sabes qué? Yo creo que las cosas de Dios como que no son para mí. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Se ha puesto a pensar de dónde viene? No proviene de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué viene esos pensamientos, hermano? Porque el enemigo, él quiere que mires el mal. ¿Por qué se van muchas personas, hermano? Porque miran errores en el pastor, en el ministro, en la esposa del pastor, en la esposa del ministro, en algún hermano que cayó. Entonces la enseñanza, hermano, en la enseñanza, la palabra de Dios nos dice que no cubramos el pecado. Pero también nos enseña cómo debemos de ayudar a una persona que cayó en pecado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos hijos de Dios para corregir y exhortar a alguien que se aleje del pecado. Entonces el libro, hermano, de los Proverbios, el libro de los Proverbios dice, la palabra del Señor, hermano, en los Proverbios dice que con misericordia se corrige el pecado. Va a haber personas que no van a querer ser corregidas, va a haber personas que conocieron de Dios, se alejaron y nunca más van a regresar al camino de Dios. Entonces podemos decir, nunca creyó. No es apóstata porque nunca creyó. Bueno, la parábola de Lucas nos dice que por un momento creyeron. Entonces, ¿qué significa creer? Si entendemos el contexto de esta palabra, hermano, es que ellos confesaron, creyeron en su corazón que habían sido llamados por Dios, pero al venir la persecución por causa de la palabra, no soportaron. Y se fueron al mundo otra vez.
Pero sigamos leyendo, hermano. Fíjese lo que dice. En el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora pregúntese en qué tiempo estamos. Y usted podemos decir, no, pues ya es el tiempo. No, hermano, leímos el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, los profetas, usted puede leer los profetas, hermano. Cuando Dios enviaba a los profetas, ¿qué pasaba? No querían escuchar la palabra. Es decir, siempre ha estado, hermano, siempre ha estado esto en el ser humano. El ser humano por naturaleza es rebelde, hermano. Orgulloso. Así somos los seres humanos. ¿Verdad? Pero cuando estamos sin Dios, pero cuando verdaderamente Dios, hermano, el Señor vive en nosotros, es cuando el hombre cambia. Es cuando el hombre puede ser diferente. Es cuando el hombre, hermano, puede pensar diferente. Puede actuar diferente hasta que Dios toma control. Y en vez de decimos, yo soy cristiano, pero tenemos las mismas actitudes, hermano, que teníamos cuando no conocíamos de Cristo. Entonces como que ahí se sale de contexto porque dice, ok, decimos que somos cristianos, pero ¿qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. Ahora la diferencia es, ¿cuáles son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? La palabra de Dios nos enseña que los que han nacido de nuevo, los que han nacido del agua y del Espíritu, los que han recibido a Jesús como su Salvador, a esos Dios les ha dado potestad de ser. Entonces, son necesarias estas enseñanzas, hermano, para nosotros mirar en qué lugar estamos parados. No nomás es como decir, yo voy a la iglesia, hoy es servicio, hoy es martes, jueves, sábado, ahí estoy, cuando venga el Señor, ¡pum!, me voy. Entonces, ¿sabe qué, hermano? No se quedaría nadie. No estaríamos hablando de la apostasía. Porque cuando hablamos de la apostasía estamos hablando de personas que creyeron y abandonaron la fe. Entonces, por eso es que hablamos de la apostasía. Porque va a haber personas que creyeron, se bautizaron, creyeron, gozaron de la palabra del Espíritu Santo y se regresaron al mundo. Entonces, si todos estuviéramos bien, pues no estaríamos hablando de esto porque todos nos iríamos. Y la palabra de Dios nos va exhortando y nos va diciendo qué es lo que nosotros tenemos que mirar. En el que predica, en el que enseña. Y muchas de las veces nosotros podemos decir, este predicador no sabe ni qué está enseñando. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo vas a saber si está enseñando de Dios si no leemos la palabra de Dios? A lo mejor es otro el que no sabe. En veces podemos ser otros los que no sabemos. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que si yo estoy aquí y yo digo algo que está fuera de lugar, usted con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, me diga, hermano, mira, lo que tú compartiste aquí en este versículo no es lo que tú dijiste. Y yo poder corregir mi error. Pero si usted viene nomás a querer impresionarme, decir lo que tú dijiste, a ver, muéstrame. ¿En qué área me equivoqué? Y si no tienes con qué mostrarme, a veces nosotros pensamos, hermano, que Dios nos enseña las cosas, pero no es así. Tenemos que estar seguros. Mire, la apostasía también, hermano, se mueve muchas de las veces. Usted va a escuchar a predicadores que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te habló? Porque Dios tiene el poder de hablar. Dios puede hablar y tú puedes escuchar la voz audible si Dios quiere hablar contigo. Pero lo que yo tengo aquí, hermano, en la palabra de Dios es que Dios dejó la palabra para que nos guíe. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y saber escucharlo. Claramente que Dios habla. Pero hay veces que la gente dice, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto y esto. Y la gente, hermano, está creída, toda la gente está creída.
La apostasía también, hermano, implica en aquellas personas, muchas de las veces en las iglesias, la gente empieza a hablar en lenguas, supuestamente. Lenguas que no saben ni qué están diciendo. No son lenguas las que están hablando. Usted va a mirar por ahí, hermano, que hay escuelas que te enseñan a hablar en lenguas. Imagínate. Eso es apostasía, hermano. Eso es apostasía. El único que te puede enseñar a hablar en lenguas es el Espíritu Santo. ¿Cómo te voy a enseñar yo a hablar a ti en lenguas? Nadie puede enseñar eso, hermano. Entonces, en las iglesias, hermano, cristianas, se está moviendo mucho todo esto. El evangelio, hermano, de la prosperidad. Los que cobran por predicar, los que cobran por cantar. Ahorita en las iglesias, hermano, ya no miramos templos donde se adora a Dios, miramos lugares parecen discotecas. Eso es apostasía. Luces, humos por donde quiera. Todo eso es apostasía. Y entonces, hermano, cuando nosotros no tenemos el discernimiento de la palabra de Dios, a todos le decimos amén. A todos le decimos gloria a Dios, porque no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos nomás porque allá en aquel lugar, hermano, alguien está tocando y le está cantando a Dios. Oh, pero no estás mirando lo que se está moviendo ahí en ese lugar. No estás mirando lo que el pastor está permitiendo. No estás mirando lo que están predicando. Hay en muchas iglesias, hermano, que no te predican la palabra de Dios. Hay en muchos lugares que te predican algo, te enseñan los pensamientos humanos para que tú te entretengas. Hay en lugares, hermano, donde tú vas a entrar a iglesias y la congregación va a estar risa y risa y risa de todos los chistes que dice el predicador. Eso es apostasía. En una ocasión, hermano, cuando yo tenía como 1 año, 2 años de bautizado, de repente, yo no sé cómo llegó este predicador, llegó a un lugar donde estamos acá donde están los camiones de la basura, llegó y no sé cómo se contactó con nosotros. Al final de cuentas que llegó, teníamos ahí los instrumentos, no los quiso usar, que porque él traía mejores instrumentos. El pastor le dijo, bueno, ponlos. Dio una predicación, hermano, tan hermosa y una predicación bíblica. Qué hermosa palabra, hermano. Pero después que termina la predicación, empieza a ministrar y empieza a decir que en aquel lugar Dios empezó a cargar todos los teléfonos que estaban descargados. Que empezó a llover oro del techo de la iglesia. Que alguien que andaba por allí, que no tenía algunas muelas, dice que Dios le puso unas muelas y que se las puso de oro. Entonces baja el predicador allí y ahí estábamos y ahí estábamos en fila nosotros. Y dice, ¿a quién le hace falta un diente? ¿A quién le hace falta una muela? Ahorita Dios le va a poner una de oro. Y no quiero decir más, hermano, pero cuando se acercó a mí y me dijo, abre tu boca, le digo, no. Yo era un niño en el evangelio. Pero ¿sabe quién me dijo que eso no era de Dios? El Espíritu. Eso no es de Dios. ¿Cómo Dios va a andarse entreteniendo, hermano, en hacer llover oro en las iglesias? ¿Dónde mira usted en la palabra de Dios que Pablo hizo eso? ¿Dónde mira usted en la palabra de Dios que los apóstoles movieron estas cosas? En ningún lugar. Entonces, no es de Dios. Esto es apostasía. Y la gente, hermano, lo peor es que en las iglesias la gente cree esto. Ahora en contexto, la palabra, hermano, dice, ¿qué dice? Un ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. Si el predicador está enseñando algo que no es la palabra de Dios, si el predicador está enseñando algo antibíblico y la iglesia no escudriña la palabra y no se da cuenta que lo está llevando por un camino diferente al que es Jesús, se va a perder el predicador y se va a perder la iglesia. Esto, hermano, es peligroso. Esto es muy peligroso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a uno de sus discípulos, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay predicadores que Dios los empieza a usar. Y empiezan a subirse, así como cuando usted agarra una coca y la bate y la espuma. ¿Sabe a quién le pasó de similar, hermano? Al rey Saúl. Dios le reclamó y le dijo, ¿de dónde te saqué? ¿Te olvidaste de dónde te saqué? Eras un varón insignificante de una tribu de las más pequeñas. Él mismo, cuando Dios lo eligió, hermano, él mismo dijo esto. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios lo hizo rey, se le empezó a subir. Saúl, hermano, empezó a mirarse con autoridad y empezó a hacer cosas que no le había demandado Dios. ¿Por qué? Porque él creyó que le agradaban a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos. Mire, aquí puede haber alguien de los que estamos aquí y dice, bueno, aquí no me gusta cómo llevan las cosas de Dios, yo me voy a fincar una iglesia. Me voy de pastor. La pregunta es, ¿estás seguro que Dios te eligió? ¿Estás seguro que Dios te llamó para pastor? ¿Estás seguro que es el tiempo de Dios? Entonces, todo esto, hermano, todo este engaño lleva a una cosa, lleva a la apostasía. Y aquí Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo que él tenga en cuenta todo esto. Miren lo que dice el verso 3, dice, voy a leer el verso 2, dice, porque habrá hombres, esa es 2 Timoteo capítulo 3, verso 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Usted los ha escuchado o no los ha escuchado? A lo mejor los ha escuchado y no los ha sabido discernir. Yo hice allá, levanté un muerto, levanté un enfermo allá, prediqué en frente de 1,000, de 10,000, de 20,000, o sea, personas que se llaman a sí mismos. Personas que se empiezan a dar la gloria a sí mismos. Personas que no entienden que son miembros o son utensilios que Dios quiere usar para honra y gloria de su nombre. Entonces, si el predicador, hermano, la persona, en vez de decir, yo hice, o yo sané, o yo hice aquello, empiezan a decir, Dios en aquel lugar hizo, Dios en aquel lugar levantó un muerto, Dios en aquel lugar convirtió una congregación. Estás haciendo lo correcto como un ministro de Dios. Entonces, en estos postreros tiempos vamos a mirar en la iglesia esto, hermano. Pastores, ministros, vanagloriosos, que se aman a sí mismos, pero no aman la obra de Dios. Y si tú escudriñas la palabra de Dios, lo vas a poder distinguir. Si no, lamentablemente no. Amén. El verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aprenda, hermano, a distinguir. Mire, la otra ocasión le decía, cuando entra una persona a robar un banco, hay muchas cámaras. Las cámaras sacan fotografías de diferentes ángulos. Las fotografías, cuando las toma la policía, les sirven para identificar a la persona que entró a robar. La palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios, si la escudriñamos, nos sirven para una cosa, hermano. Nos sirven para identificar a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a los que predican la palabra por amor al dinero y no por amor a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso le decimos, hermano, en este lugar, busque la presencia de Dios, escudriñe la palabra de Dios, véngase a las oraciones, pase tiempo con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos buscando lo mejor para usted. Aquí no nos interesamos en lo material. Buscamos que usted y yo, hermano, lleguemos a ese lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. Escudriñemos la palabra de Dios, hermano, para que aprendamos a distinguir
lo falso, lo que no es de Dios. Para que cuando usted esté aquí, hermano, y usted le dé un aplauso al Señor y usted diga amén o gloria a Dios, en su mente y en su corazón sepa lo que usted está haciendo. Amén. No es, hermano, lo bonito, no es lo que grita el predicador. Usted tiene que discernir lo que está hablando la persona. Un buen maestro, hermano, un buen ministro de Jesucristo siempre te va a enseñar la palabra como es, sin ningún tipo de interés, sin sacar algo a cambio. Una persona que ama la obra de Dios te va a enseñar, aunque te duela, aunque muchos de los que están aquí, hermano, algunos de los que están aquí están diciendo otra vez el hermano a la oración, otra vez el hermano nos quiere traer cortitos. Disculpen, hermano, no soy yo. ¿Recuerdan cuando el Señor subió, hermano, a orar? Y el Señor le dijo a los discípulos, no han podido orar ni siquiera una hora. ¿Qué pasa en las iglesias? Venimos, nos postramos a las 7. Vas a empezar a mirar que a las 7:15 ya se levantó uno. A las 7:20 ya se levantó otro por allá. A las 7:30 ya están 3, 4, 5. A las 7:40 ya están por ahí 2 o 3 hablando en el tiempo de la oración. Eso, hermano, no se vale en la casa de Dios. Usted y yo tenemos que aprender los tiempos. Tiempo de sembrar, tiempo de arrancar. Tiempo de venir a buscar la presencia de Dios, hermano. Sacrifique esas rodillas. Quédese hincado. Si usted se queda hincado ahí por 1 hora y media, hermano, pues gloria a Dios. Pero imagínense, hermano, a veces venimos aquí al altar y en un minuto queremos salir revestidos, llenos de la presencia de Dios. La iglesia, hermano, está pasando por una crisis a nivel mundial. Esta iglesia, esta congregación también. Si estuviéramos bien, hermano, si estuviéramos bien contándome yo, no traíamos este tipo de enseñanza. ¿Sabe por qué las traemos? Porque miramos la necesidad que hay entre el pueblo. ¿Y sabe por qué me atrevo a decirle, hermano, que la traigo? Porque Dios la tiene aquí en la palabra. Y hay de aquel que conoce la verdad y no la predica.